Martes. 9 de la noche. Mi apartamento está en un silencio casi absoluto, roto solo por el suave y rítmico tecleo de mi laptop. Clic, clic, clic. Es el único sonido que controlo, el único que me da paz. En la pantalla, brilla mi santuario personal, una hoja de cálculo de Excel. Es mi presupuesto mensual. No es solo un archivo, es mi mapa, mi Biblia, mi sistema de orden en un mundo que parece empeñado en el caos. Cada celda está perfectamente cuadrada, cada gasto meticulosamente categorizado, cada fórmula balanceada al centavo. Soy Lucía Martínez, tengo 32 años, y soy contadora. Mi vida entera es una serie de números que, para mí, tienen que tener sentido. Sumas, restas, activos, pasivos, balances. Orden. Es lo único que pido. Miro la línea que dice gastos personales y un suspiro se me escapa antes de poder contenerlo. La celda tiene un fondo amarillo pálido, mi código para revisar. Llevo 6 meses exactos, con los mismos zapatos para la oficina. Son unos tacones negros, sencillos, pero la suela del tacón derecho está tan gastada que la tapita de plástico se cayó la semana pasada. Ahora, cada vez que camino por los pasillos de mármol de mi edificio corporativo, resuena un clac-clac chueco que me anuncia antes de llegar. Es vergonzoso. Solo un par nuevo, pienso. Unos zapatos decentes. Nada de marca, solo algo profesional. Pero mover esos 1.500 pesos de la columna verde de ahorro a la columna roja de gastos me provoca una punzada de ansiedad física en el pecho. Es un dinero que tengo destinado para el enganche de un departamento, mi gran sueño de escapar de este pequeño lugar rentado. Decido que no. Todavía aguantan. Quizás pueda llevarlos al zapatero. Ahorrar es más importante. Cierro la celda. Justo en ese momento, mi celular vibra sobre el escritorio de madera. El sonido me hace saltar. No es una llamada. Es una notificación de Instagram. La pantalla se ilumina y el nombre en la vista previa me revuelve el estómago, David. Mi primo. Mi dedo se desliza sobre la pantalla, casi por inercia, como quien no puede evitar ver un accidente de coche. Y ahí está. Una story. David, con sus 29 gloriosos años y ni un solo día de trabajo real cotizado en su vida, está en un restaurante que reconozco al instante. Es uno de esos lugares absurdamente caros en Polanco, tipo Ling Ling o Carajillo, donde los meseros te sirven cócteles que humean con nitrógeno líquido y la cuenta por persona no baja de 2.000 pesos. Sostiene un trago color azul eléctrico, sonriendo con esa dentadura perfecta, blanqueada, que irónicamente yo ayudé a pagar con el dinero del fondo dental de la familia. El pie de foto, escrito con letras de neón, la vida se hizo para gozar. Cierro la aplicación de golpe. Siento el sabor amargo de la bilis en la garganta. El contraste es un bofetón. Yo aquí, una contadora profesional con un trabajo estable, contando cada miserable centavo para ver si puedo justificar un par de zapatos, y él, el niní oficial de la familia, ni estudia, ni trabaja, gastando en una sola noche lo que yo ahorro con esfuerzo en un mes. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor no es la foto. Lo peor es que sé, con la certeza absoluta de un balance contable, de dónde salió ese dinero. Salió de mi chamba. Salió de mis horas extras no pagadas. Salió de mis fines de semana encerrada revisando auditorías fiscales. Salió de mí. Mi teléfono vuelve a vibrar. Esta vez es un recordatorio del grupo de WhatsApp, Familia Martínez. Alguien ha mandado un meme de Piolín de Feliz Martes. Suspiro, un sonido largo y cansado. El mantra de mi madre resuena en mi cabeza, una grabación que he oído cada día de mi vida: la familia es primero, mija. El dinero va y viene, pero la familia siempre está. Apago la pantalla del celular. El problema es que, en mi familia, el dinero solo va. Siempre en la misma dirección, saliendo de mi cuenta bancaria y entrando en la de ellos. Y yo, la contadora, la única que sabe lo que es un presupuesto, soy la única que vive como si estuviera perpetuamente en bancarrota. La ironía es tan amarga que casi me hace reír. O llorar.
A estas alturas, ya no estoy segura de cuál es cuál. 2 días después. Jueves. Son las 7:15 de la tarde. Estoy, como todos los jueves, atrapada en el infierno. Así es como le digo yo al tráfico del anillo periférico a esta hora. Es un estacionamiento gigante. Un mar de luces de freno rojas que se extienden hasta donde alcanza la vista, salpicado por el humo azulado de los escapes. El olor a fritanga y a diésel se cuela por las rendijas de mi pequeño auto, un modelo de hace 8 años que cuido como si fuera un tesoro. Apenas avanzo. 10 metros en 5 minutos. Pongo el radio, pero solo hay anuncios estridentes y reggaetón a un volumen que me taladra la cabeza. Frustrada, conecto mi celular. Lo único que quiero es oír mi podcast de finanzas personales, algo que me relaje, que me hable de orden, de números que cuadran. Pero antes de que pueda darle play a la aplicación, la pantalla de mi coche se ilumina. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla hace que mi corazón dé un vuelco desagradable, mamá. Un escalofrío me recorre la espalda. Mi madre, Graciela, nunca llama a esta hora solo para saludar. Nunca. Las llamadas de mi madre a las 7 de la tarde, en día de quincena, significan una sola cosa, problemas. Y esos problemas, casi siempre, me cuestan dinero. Tomo una respiración profunda, tratando de calmar el nudo que se forma instantáneamente en mi estómago. Manos libres, le digo al coche. Contestar llamada. El pitido de la conexión suena demasiado fuerte en el habitáculo. Bueno. Mamá, digo, esforzándome porque mi voz suene tranquila, casual. Lucía. Mija. Eres tú, la voz de mi madre es chillona, un taladro. Siempre habla demasiado fuerte en el altavoz. ¿Dónde andas? Se oye un ruido espantoso. En el tráfico, mamá. Como siempre. Vengo saliendo de la oficina. ¿Pasó algo? Silencio. O, mejor dicho, no silencio. Oigo ruido de fondo. Risas. Oigo música. Reconozco la cumbia, ¿es la de Los Ángeles Azules? Mi tía Carmen ama esa canción. ¿Estás en casa de mi tía?, pregunto, y el nudo en mi estómago se convierte en una piedra de hielo. Ay, sí, mija. Vine a traerle un flan que hice. Y fíjate que aquí está tu primo David, qué casualidad. Claro. Qué casualidad. La piedra de hielo se hunde más. La combinación mamá y tía Carmen y David es la santísima trinidad del desastre. Es la reunión del Consejo de Guerra. Es la junta de emergencia para solucionar el último problema que David, el pobre niño de 29 años, ha causado. Es todo lo que logro decir. Mi voz, plana. Oye, mija, empieza mi madre, y de repente oigo que aleja el teléfono. Oigo su voz amortiguada, espérate, David, no seas así, déjame le digo yo con calma. Y entonces, clara como el agua, cristalina por el altavoz, oigo la voz de mi primo en el fondo. Arrastra las palabras, como si ya estuviera medio borracho. No, tía, que calma ni que nada. Dile ya. Dile de una vez. Que sepa lo que decidimos. Mi sangre se congela. Literalmente. Siento como el color se me va de la cara. El coche de atrás me toca el claxon, ni siquiera me di cuenta de que el tráfico avanzó 1 metro. Pongo el pie en el acelerador, el corazón latiéndome con fuerza en los oídos, bum bum bum. Decirme que, mamá, pregunto, y mi voz sale más aguda de lo que quería, casi un chillido. Graciela vuelve al teléfono. Su tono ya no es dulce ni casual. Ahora es el tono de mártir. El tono que usa justo antes de dar un golpe bajo. Pues mira, Lucía. La verdad es que estuvimos hablando tu padre y yo. Y también tu tía Carmen. Y la verdad, Lucía, es que estamos todos muy, pero muy decepcionados de ti. Decepcionados, repetí, incrédula. ¿Decepcionados de qué? De tu actitud, Lucía. De tu soberbia. De cómo trataste a tu primo la semana pasada. David está muy sentido contigo.
Vino a contarnos cómo lo humillaste. No es justo, Lucía. No es justo. No lo podía creer. ¿Humillarlo? ¿Humillarlo? Mamá, David quería que le pagara la mensualidad de su gimnasio de lujo, ese que cuesta 5,000 pesos al mes, después de que le dije 1000 veces que no lo haría. Solo le dije que era un sinvergüenza y que ya era hora de que madurara. Exacto, chilla mi madre, triunfante, como si yo le hubiera dado la razón. Eso no se le dice a la familia. Le heriste sus sentimientos. Lo hiciste sentir muy mal. Así que, aquí viene. Lo siento venir. La gran sentencia. Hemos tomado una decisión. ¿Qué decisión?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. El tráfico se había detenido por completo. Estaba atorada en el carril central, rodeada de camiones que soltaban humo negro. Una metáfora perfecta de mi vida. Mi madre, Graciela, tomó una respiración profunda, audible. Era su técnica teatral para prepararse para su gran discurso de mártir. Hablamos tu padre y yo. Y decidimos que estás vetada de la cena de Nochebuena. No puedes venir. Las palabras colgaron en el aire denso y contaminado de mi coche. Vetada. De Navidad. No un hija, estamos molestos. No un tenemos que hablar. Un veto. Una prohibición. Un exilio. Como si fuera una criminal, una paria. Me estás corriendo de la Navidad, mi voz se rompió. No te estamos corriendo, Lucía, no seas dramática, dijo, aunque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Te estamos dando una lección de humildad. Es por tu bien. Vendrás cuando aprendas a respetar a tu familia. Vendrás cuando te disculpes. De rodillas si es necesario. Con David. ¿Disculparme? Yo. ¿De rodillas? ¿Disculparme con el parásito que ha vivido de mí, de mi trabajo, de mi sudor, durante los últimos 5 años? La bilis me subió por la garganta, con un sabor metálico a rabia y a impotencia. Quería gritar. Quería reventar. Quería decirle que se fuera al diablo, ella y David y mi tía Carmen y mi padre pasivo y toda la bola de hipócritas. Quería gritarles que sin mí, no tendrían ni teléfono para hacer esta estúpida llamada. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, antes de que pudiera encontrar mi voz, oí la voz de David. Clara, fuerte y triunfante. Gritando en el fondo, tan cerca del teléfono que supe que mi madre lo tenía en altavoz a propósito, para que él pudiera disfrutar del espectáculo. Y si viene, que coma recalentado en la cochera, tía. Como los perros. Y jajaja. Y luego, lo peor. El sonido que finalmente rompió algo dentro de mí. Un algo que llevaba años agrietándose, pero que siempre lograba pegar con la excusa de es mi familia. Mi madre. Graciela. Mi propia madre. Soltó una risita. No fue una carcajada. Fue peor. Fue una risita cómplice. Un ay, este muchacho David y sus cosas, un sonido de complicidad absoluta. El sonido inconfundible de ella eligiéndolo a él, al bueno para nada de su sobrino, al parásito, por encima de mí. Su hija. La que pagaba sus cuentas. Un frío paralizante me invadió. Empezó en mi pecho y se extendió como hielo seco hasta la punta de mis dedos. El claxon del coche de atrás volvió a sonar, una y otra vez, pero yo no podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante. Ok, mamá, dije. Mi voz salió plana. Muerta. Sin emoción. Como la de un robot. Hubo un silencio del otro lado. Creo que esperaban llanto, súplicas, una pelea. No obtuvieron nada. Ok. Ok. ¿Es todo lo que vas a decir, Lucía? Tienes que pensar en lo que hiciste. Esto es serio. Ok, mamá, repetí. Voy a colgar. Estoy manejando. Pues piénsalo, mija. En serio. La puerta está abierta, pero solo si vienes con una disculpa sincera. Y de rodillas. Colgué.
Apreté el botón de finalizar llamada antes de que pudiera decir una palabra más. El silencio en el coche fue absoluto, ensordecedor. Más fuerte que los claxones, más fuerte que el tráfico. Solo se oía el zumbido del motor y el latido sordo de mi corazón. Recalentado en la cochera. Como los perros. La risita de mi madre. Las lágrimas no vinieron. La ira no vino. Solo vino este vacío. Este frío. Sentí como si una placa de hielo irrompible se hubiera formado alrededor de mi corazón. Por primera vez en mi vida, la frase "la familia es primero" sonó en mi cabeza, no como un mantra, sino como una sentencia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil en medio del tráfico. Fueron los golpes furiosos en mi ventanilla de un vendedor de chicles lo que me hizo reaccionar. El tráfico había avanzado y yo no. Conduje el resto del camino a casa en modo automático. Subí por calles que no reconocía. Cuando llegué a mi edificio, estacioné el coche en mi lugar de siempre, en el subterráneo -3. Pero no apagué el motor. Me quedé ahí, en la penumbra del estacionamiento, con las luces del tablero iluminando mi cara. El silencio era total. La llamada, esa risita, habían abierto una caja de Pandora. Y los recuerdos no llegaban. Se desbordaban. ¿Decepcionados de mí? ¿Cuándo se habían decepcionado de mí cuando se trataba de dinero? Recordé hace 3 años. Mi padre, Esteban, necesitaba un bypass. De urgencia. El seguro de gastos médicos, que yo pagaba, por cierto, cubría la mayor parte, pero había un deducible no cubierto de 80,000 pesos. Tenían que pagarlo de golpe para programar la cirugía. Mis hermanos, Pablo y Beatriz, los hijos de oro, ofrecieron apoyo moral y cadenas de oración desde sus cómodas casas. Mi madre lloraba en mi sofá: "No sé qué vamos a hacer, mija, tu padre se nos muere". Yo, la contadora de 29 años, acababa de recibir mi bono anual por un cierre fiscal exitoso. Era mi ahorro para el enganche. Sin decir nada, me metí a mi cuarto, hice la transferencia a SPI al hospital y le llevé el comprobante. Ya está, mamá. No te preocupes, papá. Solo enfóquense en mejorar. Ni siquiera me preguntaron cómo le había hecho. Solo dieron por sentado que yo, la sensata, tenía el dinero. Recordé el infame plan familiar de Telcel. Hace 6 años. Para ahorrar, mija, me dijo mi madre con su voz más dulce. Ponemos todas las líneas juntas en tu cuenta, que tú eres la organizada, y cada quien te da su parte cada mes. Qué ingenua fui. Empecé pagando mi línea. Luego la de mis padres: "Ay, mija, este mes no me alcanzó, apúntamelo". Luego mi tía Carmen convenció a mi madre de agregar a David, para que esté comunicado por si busca trabajo. Nunca buscó. Luego mis hermanos, Pablo y Beatriz, se casaron y, en lugar de salirse del plan y ser adultos responsables, agregaron a sus cónyuges. Ahora, cada mes, yo, Lucía, pagaba 6 líneas telefónicas. 6. ¿Y la parte de ellos? Se convirtió en un chiste. Luego te lo doy, mija, se me olvidó, apúntamelo. Nunca vi un solo centavo. El recibo de la CFE, la luz. Llegaba altísimo cada bimestre. ¿Por qué? Porque David vivía con mis padres y tenía su propio aire acondicionado portátil en su cuarto, un armatoste viejo que gastaba más luz que un estadio. Lo tenía encendido todo el día, incluso en invierno, porque le gusta el ruidito. Mi padre se quejaba: ¿por qué pagamos tanto de luz? Es un robo. Y yo, en secreto, entraba al portal en línea de CFE y pagaba el recibo antes de que él lo viera, para que no se estresara. Para que no tuvieran otra pelea. El súper. Acompáñame al súper, mija, que no puedo cargar las bolsas, me decía mi madre cada quincena. Y yo iba. Llenábamos un carrito para su casa. Agarra ese queso manchego, mija, el importado, el español, que le gusta a tu papá. Y de la carne de res, de la buena, de la arrachera. Yo pasaba mi tarjeta en la caja. Luego te doy, mija, déjame ver cuánto traigo. Nunca traía.
Cientos de recibos de Chedraui y Walmart que guardaba meticulosamente en mi archivo de Excel, bajo la categoría préstamos familiares, aunque sabía que era una mentira. Era un regalo. O un robo. Ya no sabía la diferencia. Y no eran solo ellos. No, no eran solo mis padres y David. Eran todos. Finalmente apagué el motor del coche. El silencio del estacionamiento se volvió pesado, opresivo. Subí por el elevador, arrastrando los pies. Mi cuerpo se sentía como si pesara 1000 kilos. Entré a mi pequeño apartamento, mi único refugio. Tiré mi bolsa al suelo. Abrí mi laptop y, como un autómata, abrí el grupo de WhatsApp, Familia Martínez. Ahí estaban. En plena efervescencia. Hablando de la Navidad. Beatriz, hermana, yo llevo el postre. Voy a hacer el flan imposible de la abuela. Flan Pablo, hermano, y eso. Yo pongo los refrescos y las chelas. Y el hielo, claro. Tía Carmen, perfecto, mis niños. Yo llevo la ensalada de manzana. David dice que él ayuda a poner la mesa. David ayuda a poner la mesa. Casi suelto una carcajada. ¡Qué gran contribución del parásito! Recorrí la lista de mensajes, buscando, no sé qué. Una mención. ¿Y Lucía? ¿Alguien sabe qué va a traer Lucía? Oigan, ¿y Lucía por qué no contesta? Nada. Absolutamente nada. Mi hermana Beatriz y mi hermano Pablo, los hijos de oro, los que sí se casaron, los que sí tuvieron hijos, hijos que, por cierto, también estaban en mi plan de Telcel, estaban ahí. Organizando la fiesta de la que yo había sido públicamente desterrada. Y ni siquiera lo notaron. O peor, mucho peor, lo notaron y no les importó. Eran cómplices silenciosos de mi humillación. Recordé la última fiesta familiar. Fue el cumpleaños de tía Carmen, hace apenas un mes. Yo estaba en la cocina, como siempre, ayudando a servir el pastel, un pastel de 3 leches con nuez que, por supuesto, yo había pagado. Tía Carmen entró con un grupo de sus amigas comadres, todas con peinados altos y mucho perfume. Y ella es mi sobrina, Lucía, me presentó, como si fuera una exhibición. Es contadora. Muy inteligente, para los números. Una de las amigas me sonrió, evaluándome de pies a cabeza. ¡Ay, qué bueno! Muy preparada. ¿Y ya con novio, mija? ¿O se te está pasando el tren? Antes de que pudiera responder, tía Carmen soltó una carcajada, un sonido como de guacamaya. ¡Ay, no, comadre! Esta mija es bien coda. Bien tacaña. Se la vive trabajando. Y mírala, hasta trae los zapatos todos gastados. Por eso no tienes novio, Lucía. Tienes que invertirle, mija. Producirte. Me quedé helada. Con el cuchillo del pastel en la mano. Mi tía, la madre del parásito que vivía de mi dinero, la que disfrutaba del pastel que yo pagué, criticando mis zapatos gastados. Los zapatos que no me había comprado para poder pagar la cuenta de luz que su hijo disparaba. La ironía era tan espesa, tan tóxica, que se podía cortar. No dije nada. Solo sonreí. Una sonrisa tiesa, falsa, que no me llegó a los ojos. Feliz cumpleaños, tía, dije, y seguí cortando el pastel. Me di cuenta en ese momento, y la llamada de hoy lo confirmaba, para ellos, yo no era Lucía, la hija, o la sobrina, o la hermana. Yo era la sensata. La inteligente para los números. La trabajadora. La coda. La que siempre estaba ahí. La que se tragaba los insultos con una sonrisa. La que pagaba las cuentas y nunca, nunca se quejaba. Vetada de Navidad. Recalentado en la cochera. Cerré la laptop. Ya no era tristeza lo que sentía. Ya no era vacío. Era algo diferente. Algo frío, duro y afilado. Era claridad. Pasó una semana. La semana más larga de mi vida. No hubo llamadas de seguimiento. Ni un mija, ¿lo pensaste bien? Ni un ¿estás bien? Nada.
El silencio de mi familia fue absoluto, ensordecedor. Una confirmación de que su decisión era final. En el trabajo, la atmósfera era festiva. La gente corría por los pasillos con regalos, había un intercambio, ponche en la cafetería. Todos hablaban de sus planes para el 24. Nos vamos a Acapulco, cena en casa de mis suegros, a ver a la familia. ¿Y tú, Lucía?, me preguntó mi compañera de cubículo. ¿Qué vas a hacer? Oh, dije, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de plástico. Una cena tranquila en casa. Ya sabes, ver películas. Relajarme. ¡Ay, qué rico! A veces es lo mejor, dijo, sin tener idea. Llegó el 24 de diciembre. Nochebuena. Mi pequeño apartamento se sentía como una cueva. Frío y silencioso. Encendí la televisión, puse una película de Navidad en Netflix. Irónico. Era mi cuenta de Netflix. La que usaba toda mi familia. La que pagaba yo. Quizás ellos, en ese mismo momento, estaban viendo Netflix en la sala de mis padres, preparándose para la gran cena. Afuera, el mundo celebraba. Mi edificio estaba lleno de vida. Oía los cohetes, los fuegos artificiales que tronaban en el cielo, iluminando mi ventana. Oía la música de salsa del apartamento de al lado, el 302. Oía las risas de los niños de los vecinos corriendo por el pasillo, gritando de emoción. La soledad no era solo un sentimiento, era un ente físico en la habitación conmigo. Pesado, oprimente, frío. Me preparé una sopa instantánea Maruchan. De limón y habanero. Ese era mi festín de Nochebuena. Me senté en el sofá, envuelta en una cobija, sorbiendo los fideos directamente del vaso de unicel. Traté de fingir que era solo otra noche. Que no me importaba. Pero cada estallido de un cohete era un recordatorio, estás sola. No te quieren. No eres bienvenida. No te disculpaste. Perro. Cochera. A las 10 de la noche, mi teléfono, que había estado mudo como una tumba toda la semana, vibró sobre la mesa de centro. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me dolió el pecho. La sopa casi se me cae. ¿Sería mi madre? ¿Arrepentida? ¿El espíritu navideño la habría tocado? Mija, te extrañamos, ven a casa, todo está olvidado. Me arrastré hacia el teléfono. La pantalla estaba iluminada. Era un mensaje de texto. De Graciela. Mi pulso se aceleró. Mis manos temblaban. Lo abrí. Y leí. Mija. Te guardamos un plato. Está en el porche, en la hielera de unicel. Pasa por él si quieres. Leí el mensaje. 1, 2, 3 veces. No un ven. No un te extrañamos. No un perdón. No un feliz Navidad. Te guardamos un plato. En la hielera de unicel. En el porche. Como si le estuvieran dejando sobras a un perro. Como si yo fuera una indigente a la que le daban caridad. Ni siquiera en la puerta. En el porche. En una hielera. Para que no tuviera que tocar. Para que no tuvieran que verme. Ni siquiera era una oferta. Era una orden. Pasa por él si quieres. Una forma de que ellos pudieran dormir tranquilos, de decir si le dimos de cenar, sin tener que afrontar la vergüenza de mirarme a los ojos. Era una bofetada con la mano abierta. Era la continuación, la ejecución literal, de la humillación de la cochera. Me quedé mirando el mensaje. El teléfono se sentía pesado, tóxico en mi mano. La sopa instantánea en mi estómago se convirtió en plomo. Ya no había tristeza. Ya no había lágrimas. Solo un vacío inmenso, oscuro y frío. Me quedé sentada en el sofá durante 1 hora. O quizás fueron 2. Perdí la noción del tiempo. El mensaje de mi madre brillaba en la oscuridad de mi sala. En la hielera de unicel. No sé qué me impulsó a moverme. No fue hambre. Hacía mucho que había perdido el apetito. Fue una curiosidad morbosa. Una necesidad enferma de ver.
De confirmar. De tener la prueba visual del nivel de desprecio que sentían por mí. Necesitaba que mi corazón roto viera lo que mi cerebro ya sabía. Me puse un abrigo largo sobre la pijama. Me deslicé los zapatos gastados sin calcetines. No me peiné. No me lavé la cara. Parecía una fantasma. Bajé al estacionamiento subterráneo, el silencio roto solo por mis pasos arrastrados. Me subí a mi coche. Eran las 11:30 de la noche. Nochebuena. Conduje los 15 minutos hasta la casa de mis padres. El lugar donde crecí. El lugar donde aprendí a caminar. La casa cuyos impuestos yo pagaba en secreto. Las calles estaban vacías, excepto por los destellos ocasionales de los cohetes. Pero cuando llegué a su calle, era un mundo diferente. La calle estaba atascada de coches. El coche de mi hermano Pablo, la camioneta de mi hermana Beatriz, el suru destartalado de mi tía Carmen. Estaban todos. La fiesta estaba en su apogeo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la ventana. La música, una cumbia de Rigo Tobar, salía a todo volumen por las puertas y ventanas abiertas. Se oían carcajadas. Carcajadas fuertes, de fiesta. Oí la voz de David, más fuerte que todas. Estacioné mi coche en la esquina opuesta, debajo de un árbol, en la oscuridad total. Donde nadie pudiera verme. Me bajé y caminé sigilosamente, como una ladrona en la noche, con el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué al porche. Y ahí estaba. Tal como lo dijo mi madre. En un rincón, junto a la puerta principal pero no en la puerta, arrumbada junto a una maceta rota, había una pequeña hielera de unicel blanca. De esas en las que compras hielo en el Oxxo. Tenía una piedra encima para que no se volara la tapa. Me quedé mirándola. Esa era mi cena de Navidad. Esas eran las obras de su gran fiesta. Mi lugar en la familia. Un plato de recalentado, en una caja de espuma de poliestireno, en el suelo. Y entonces, justo cuando iba a dar la media vuelta, justo cuando el dolor y la humillación me iban a hacer vomitar, lo vi. De las sombras del jardín, un gato callejero, flaco y gris, con una oreja mordida, se acercó con una cautela experta. Olfateó el aire. Me vio, pero yo estaba inmóvil. Se acercó a la hielera. La rodeó. Y luego, con una confianza que yo no poseía, empezó a morder la tapa. Empezó a rasguñar el unicel con sus garras sucias, tratando de abrirla. Me quedé helada. Paralizada. El gato. El gato callejero y yo, estábamos peleando por las obras. Esa imagen. Yo, Lucía Martínez, contadora pública, la que pagaba sus cuentas, la que les compraba sus medicinas, la que cubría sus deudas, estaba en el mismo nivel que un gato callejano. Esperando una limosna en el porche. Algo dentro de mí, ese último hilo delgado, microscópico, que me conectaba con la esperanza, con el pero es mi familia, se rompió. Se pulverizó. Se hizo cenizas. No lloré. Ya no podía llorar. Sentí una calma aterradora. Una claridad fría, quirúrgica. Vi al gato rasguñar la hielera, y en mi mente, me vi a mí misma. Rasguñando por su aprobación, por su afecto, por un lugar en la mesa. Soy yo, susurré al aire frío de la noche. Yo soy el gato callejero. Di media vuelta. Caminé de regreso a mi coche, con la espalda recta. No volví a mirar. Dejé al gato con su cena. O con la mía. Daba igual. Mientras conducía a casa, el semáforo en rojo, me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban secos. Vacíos. La decisión ya no era una emoción. Era un hecho. Era un asiento contable. El balance estaba hecho. La cuenta estaba cerrada. Todo había terminado. Pasó el 25 de diciembre. Silencio total. Ni un feliz Navidad. ¿Ni un recogiste tu plato? Nada. Llegó el 26. Yo estaba en mi apartamento, limpiando. Frenéticamente. Necesitaba orden. Necesitaba controlar algo.
Arranqué las sábanas, pulí los grifos, organicé mi alacena por orden alfabético. Estaba lavando los trastes, tallando una taza con furia, cuando mi teléfono sonó. Lo dejé sonar. No estaba de humor. Se fue a buzón. Un minuto después, vibró de nuevo. Mensaje de voz. Seguí tallando el plato. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de voz. Sequé mis manos en un trapo y le di play al primero. Era David. Prima. Lucía. Feliz Navidad atrasada. Oye, qué bárbaro, qué fiestón ayer en casa de mis tíos, lástima que no viniste. Tu mamá hizo un bacalao que te mueres. Pero bueno, al grano. Oye, te hablo para un favorzote. Urge. ¿Ves que ya viene Año Nuevo? Y pues quiero darle un regalo increíble a mi novia, ya sabes, para impresionarla. ¿No me prestas? ¿Qué será? ¿Unos 12,000 pesos? Ándale. Yo te los pago, luego. En cuanto me caiga una chamba. Tú sabes, la familia se apoya, ¿no? Márcalme. Urge. 12,000 pesos. 12,000 pesos. Casi solté el teléfono. La bilis me subió a la garganta. El descaro. La absoluta, cósmica falta de vergüenza. El tipo que se había burlado de mí, que había sugerido que comiera en la cochera, el tipo cuya madre había organizado mi exilio, ahora me pedía el equivalente a mi renta para un regalo increíble. Y usando la misma frase de siempre, la familia se apoya. Estaba a punto de borrar el mensaje con furia, de aventar el teléfono contra la pared, cuando volvió a sonar. Una llamada entrante. Esta vez, era mi padre. Esteban. Esa llamada sí la contesté. Por pura inercia. Por un reflejo condicionado de hija obediente. Papá. Hija. Qué bueno que te encuentro. Oye, mi amor, feliz Navidad. Qué lástima que no quisiste venir, tu mamá te guardó un plato. ¿Qué necesitas, papá? Lo interrumpí. La frialdad en mi propia voz me sorprendió. No había emoción. Solo, contabilidad. Él vaciló. El cambio de tono lo descolocó. Pues, qué pena molestarte en estas fechas, hija, pero, fíjate que el boiler se tronó. Anoche. Justo a media fiesta. Con el frío que hace, imagínate. Y ya sabes cómo está tu madre, que no puede bañarse con agua fría por su reuma. Ajá. Pues ya llamé al plomero esta mañana y dice que no tiene arreglo. Que hay que cambiarlo. Y que con el aguinaldo, pues, no nos alcanza. ¿No nos echas la mano con el depósito? Son solo 6,000 pesos. Para apartarlo. Ya luego vemos cómo le hacemos. 6,000 pesos. Me recargué en la pared de la cocina. Así que, en el lapso de 5 minutos, después de haberme vetado de la Navidad y ofrecido las obras de una hielera que un gato estaba rasguñando, mi familia me estaba pidiendo un total de 18,000 pesos. Colgué. No dije que sí. No dije que no. Solo dije lo checo, papá. Te llamo luego. Me senté en la silla de mi cocina. La rabia era tan intensa, tan clara, que ya no temblaba. Estaba sólida. Abrí mi laptop. Abrí mi archivo maestro de Excel, el que llamaba préstamos familiares. Empecé a ver las líneas. 5 años de transferencias. 5 años de pagos de CFE. 6 años de plan Telcel. El deducible del hospital. Los súper. Los números se volvían borrosos. Había perdido la cuenta. Pero como contadora, sabía una cosa, no se puede tomar una decisión sin datos duros. No se puede cerrar un caso sin un balance final. ¿Quieren una auditoría?, me dije a mí misma, mi voz un susurro peligroso en la cocina silenciosa. Les voy a dar una auditoría. Nació una idea. Una idea fría, metódica, precisa. Y, por primera vez en mucho tiempo, una idea satisfactoria. Hola, soy Lucía, y si estás tan enojado, tan furiosa como yo en este punto de la historia, hazme un favor.
Dale like a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan oírla. Muchas gracias por tu apoyo. Sigamos con la historia. Al día siguiente, 27 de diciembre, no llamé a mi madre. No llamé a mi padre. No llamé a David. Llamé a la única persona que entendería esto, no desde el corazón, sino desde la lógica, Verónica. Verónica fue mi jefa en mi primer trabajo de contabilidad. Una mujer de 50 años, divorciada, impecablemente vestida, directora de finanzas de un corporativo enorme en Santa Fe. Era elegante, precisa como un bisturí, y no toleraba estupideces. Fue mi mentora. Me enseñó a negociar mi salario, a leer las letras pequeñas de un contrato y su lección más importante: nunca, Lucía, nunca mezcles tus emociones con tu dinero. La hoja de balance no tiene sentimientos. La invité a comer. Necesito un consejo de negocios, le dije. Elegí un lugar bonito, uno de esos restaurantes en la Condesa a los que normalmente no iría por coda. Pero sentí que era una inversión. Lucía, qué gusto verte, dijo, sonriendo mientras se sentaba. Su sonrisa era genuina, pero sus ojos ya me estaban analizando. ¿Todo bien? Te oíste muy seria por teléfono. Y entonces, se lo conté todo. No lloré. No me quejé. No usé un tono de víctima. Se lo presenté como un caso de negocios, como un problema de flujo de efectivo. El veto de Navidad. La llamada. El recalentado en la cochera. La hielera. El gato. Los 18,000 pesos en 5 minutos. Verónica escuchó sin interrumpir. Ni una sola vez. Solo asintió, su rostro impasible, mientras cortaba su ensalada con precisión quirúrgica. Cuando terminé, se limpió la boca con la servilleta. Me miró fijamente por encima de sus lentes de diseñador. Lucía, dijo, su voz tranquila. Esto no es una familia. Es un caso de parasitismo corporativo. Tienes una compañía matriz, Graciela. Un inversionista pasivo y silencioso, Esteban. Y un activo tóxico que está drenando todos los recursos, David. Y tú no eres la contadora. Te has convertido en el presupuesto. Eres el flujo de efectivo. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. No era una hija, era un recurso. ¿Qué hago, Verónica? Estoy tan cansada. Cansada de ser el flujo de efectivo. Lo que harías en un trabajo, dijo, sin dudar. Una auditoría. Y luego, una reestructuración. O en este caso, dada la toxicidad del activo, una liquidación. Le conté mi idea. Estoy pensando hacer una carpeta, le dije. Con todo. Con cada recibo, cada transferencia. Verónica sonrió. Por primera vez, fue una sonrisa amplia. Bien. Excelente. In God we trust, all others bring data. Me enorgulleces. Pero escúchame bien, Lucía. Esa carpeta no es para ellos. No es para convencerlos. Es inútil. Su realidad está distorsionada. Esa carpeta es para ti. Es tu justificación para lo que tienes que hacer. Es tu armadura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ella se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Una cirugía financiera. Tienes que cortar los lazos. No es una venganza, Lucía. Es un procedimiento médico. Tienes que cortar el tejido infectado para salvar al paciente. Y el paciente, eres tú. Sé metódica. Sin emoción. Como en un cierre de mes. Salí de esa comida con una claridad que nunca había sentido. Verónica tenía razón. Esto no era emocional. Esto era un cierre de mes. Y yo era la mejor contadora que conocía. Pasé el fin de semana de Año Nuevo en una misión. No salí. No acepté invitaciones. No vi a nadie.
Fui a Office Depot e hice una compra que me dio una satisfacción perversa. Compré una carpeta de 3 anillos, la más ancha que encontré, de color negro ejecutivo. Compré 3 paquetes de protectores de hojas de plástico. Compré separadores de pestañas. Compré una resma de papel y 2 cartuchos de tinta para mi impresora. Mi pequeño apartamento se convirtió en un cuarto de guerra forense. Puse música clásica. Me serví una copa de vino. Y empecé la auditoría. Empecé con mi banca en línea. 5 años hacia atrás. Imprimí cada estado de cuenta. La tinta de la impresora gemía, pero yo estaba en trance. Luego, armé las pestañas. Pestaña 1, hipoteca. No pagaba la hipoteca, pero sí el impuesto predial. Un pago anual que mi padre siempre olvidaba hasta el último momento, cuando ya venían los recargos. Imprimí los comprobantes de transferencia de los últimos 4 años. Total, 45,000 pesos. Les puse un marcador fluorescente amarillo. Pestaña 2, servicios. Aquí estaba la joya de la corona. Imprimí el contrato original del plan familiar de Telcel, el que firmé hace 6 años. Y luego, los recibos de pago. Mes. Tras. Mes. Tras. Mes. Calculé el total que yo había pagado por las líneas de Graciela, Esteban, David, Pablo y Beatriz, y sus cónyuges. La cifra me hizo jadear. Más de 100,000 pesos. Luego, los recibos de CFE, luz. Los pagos que hacía en secreto para cubrir el aire acondicionado de David. Y los de Sacmex, agua. Otros 20,000 pesos. Pestaña 3, médicos. El recibo del deducible del hospital de mi papá. 80,000 pesos. La factura del dentista de mi madre. Coronas de circonia, 30,000 pesos. Los cientos de recibos de farmacias del ahorro y farmacia San Pablo. Las medicinas para la diabetes de mi padre, las cremas dermatológicas caras de mi madre. Pestaña 4, súper. Aquí fue donde casi me rindo. Tenía cajas de zapatos llenas de recibos de supermercado. Cientos de recibos de Chedraui, Walmart y Costco. Los guardaba para mi presupuesto, para saber mis gastos. Ahora servían para algo más. No podía sumarlos todos, sería una locura. Así que solo tomé los últimos 6 meses y los engrapé en bloques de 10. El fajo de papeles era grotesco. Pestaña 5, David. Esta fue la pestaña más gruesa. Y la más dolorosa. Imprimí mi historial de transferencias SPEI. Y capturas de pantalla de Venmo y PayPal. Para la renta. 5,000 pesos. Para la gasolina. 800 pesos. Para el concierto de Bad Bunny, prima, ándale. 3,000 pesos. Para las chelas del fin. 300 pesos. Para el regalo de mi novia. Para el mecánico. Para. Era una hemorragia. Una lista interminable de peticiones casuales, de préstamos que nunca fueron devueltos. Cada transacción era una pequeña humillación. El domingo por la noche, terminé. La carpeta estaba sobre la mesa de mi comedor. Era monstruosa. Tenía más de 10 centímetros de grosor y pesaba casi 2 kilos. Era la evidencia física, tangible, de mi vida, de mi silencio, de mi sacrificio. La miré. Y sentí el peso, no de la carpeta, sino el peso que se me quitaba de los hombros. Ya no era un sentimiento vago de injusticia. Ya no era creo que me usan. Eran datos. Eran hechos. Eran números. Y los números, como siempre supe, no mienten. El primer lunes de enero. Lo llamé el día D. Me levanté a las 6 de la mañana. No por la alarma, sino por la adrenalina. Me bañé, me arreglé. Me puse mi mejor traje de oficina, uno gris oscuro, profesional. No porque fuera a trabajar, sino porque esto era un negocio. Pedí el día libre en la oficina como día personal. Mi primera parada, el centro de atención a clientes de Telcel. Llegué a las 10 de la mañana en punto, cuando abrían.
Ya había fila. Esperé una hora, de pie, con mi portafolio en la mano. Finalmente, mi turno. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo el ejecutivo, un chico que no tendría más de 22 años, con un gafete que decía Kevin. Buenos días, dije, poniendo mi teléfono en el mostrador. Quiero separar mi línea de este plan familiar y pasarla a un plan individual. Kevin tecleó. Claro. Usted es la titular, Lucía Martínez. Veo que tiene 6 líneas en su plan. ¿Qué hacemos con las otras 5? Las otras 5 líneas, dije, mi voz sonando clara y firme en el local, se quedan en un nuevo plan. Quiero transferir la titularidad de esas 5 líneas a la señora Graciela Martínez, que es una de las usuarias. Kevin levantó una ceja. Oh, ¿qué? Bueno, para eso necesito que la señora Graciela esté aquí. Para firmar la aceptación. No va a venir, dije con calma. Pero según la cláusula 34b de su contrato de servicio, que leí anoche, puedo, como titular actual, ceder la responsabilidad unilateralmente. Ella solo tendrá que aceptarla en el próximo ciclo de facturación o el servicio será suspendido. Yo renuncio a la titularidad de esas 5 líneas. Kevin me miró, impresionado. Sus ojos se abrieron de par en par. Wow. Nadie lee la cláusula 34b. Yo sí, dije. Soy contadora. Le tomó otra hora. Tuvo que llamar a un supervisor. Tuvieron que hacer 3 llamadas a un área especializada. Pero a las 12:05 del mediodía, salí de esa tienda con un nuevo chip, un nuevo número de teléfono y un nuevo contrato individual. Mi línea estaba sola, limpia. La titularidad de las otras 5, y la deuda mensual de casi 3,000 pesos, ahora era problema de Graciela. Mi segunda parada, mi banco. No fui a la sucursal. Llamé a mi ejecutiva de banca privada desde el coche. Buenos días, habla Lucía Martínez. Lucía, qué gusto. Feliz año. ¿En qué te ayudo? Feliz año. Necesito cancelar, con efecto inmediato, todas las domiciliaciones, pagos automáticos, de mi cuenta de cheques. Todas. Hubo una pausa. ¿Todas, Lucía? Veo que tienes aquí el pago del predial, el seguro de la casa en... Todas. Incluyendo esa. Quiero autorización manual para cada cargo futuro, sin excepción. Como tú digas, Lucía. Hecho. Colgué. El pago del impuesto predial, que vencía en febrero, ya no saldría de mi cuenta. El seguro de la casa de mis padres, tampoco. Me subí a mi coche. Arranqué el motor. Me sentía ligera. El primer corte de la cirugía había sido un éxito. Llegué a mi apartamento al mediodía. El sol entraba por la ventana. Me serví un vaso de agua fría. Puse música clásica, Vivaldi. Y me senté frente a mi laptop para la segunda fase, la purga digital. Esto fue más rápido. Más limpio. Más satisfactorio. 1. Netflix. Entré a cuenta. Administrar forma de pago. Ahí estaba mi tarjeta de crédito, la que pagaba el plan premium para 4 pantallas. 4 pantallas que usaban mi padre, mi madre, David, y la familia de mi hermano Pablo. Clic en eliminar. La pantalla mostró un aviso rojo, se requiere un método de pago válido para continuar el servicio. Sonreí. 2. Spotify, plan familiar. Ellos amaban mi plan familiar. David lo usaba todo el día. Entré a suscripción. Cancelar premium. Clic, confirmar. Clic, tu plan volverá a Spotify Free el 8 de enero. Clic, disfruten los anuncios, pendejos. 3. Amazon. Esta era buena. Mi tarjeta era el método de pago principal en la cuenta de Amazon de mis padres. La que usaban con Prime. Entré a mi cuenta. Métodos de pago. Eliminar tarjeta. Clic, vi la lista de pedidos recientes, las vitaminas de mi madre, los libros de historia de mi padre, unos audífonos carísimos para gaming que seguro eran de David. Todo enviado a su dirección,
Todo pagado por mí. Ya no. 4. Uber Eats /Rappi. La misma historia. Abrí las aplicaciones en mi celular. Configuración. Pago. Eliminar. Eliminar. A la 1 de la tarde, había terminado. Me recargué en mi silla. Había borrado mi rastro financiero de sus vidas. Era un fantasma digital. Todos esos pequeños lujos, esas comodidades que daban por sentadas, se habían evaporado. Miré mi teléfono. La tentación de apagarlo era enorme. Sabía lo que venía. Pero recordé el consejo de Verónica. Tienes que ver la data. Observa la reacción. Es parte del proceso. Es la confirmación de tu diagnóstico. Dejé el teléfono sobre el escritorio, con el sonido activado. Y esperé. El silencio en mi apartamento era la calma antes de la tormenta. La tormenta no tardó lo que yo esperaba. Yo esperaba días. Tardó horas. Pero no empezó como yo creía. Pasaron 2 días. Martes, miércoles. Silencio. Asumí que aún no se daban cuenta. El primer golpe fue suave. El jueves por la noche. Un mensaje en el grupo de WhatsApp. De mi hermana, Beatriz. Beatriz, oigan, ¿se cayó Netflix? No me deja entrar. Dice que hay problemas con el pago. ¿Alguien sabe? Lucía. Fue la primera vez que mi nombre aparecía en el chat en semanas. Nadie contestó. Yo leí el mensaje. Y lo ignoré. El viernes por la tarde, el caos. El chat grupal explotó. Era mi madre, Graciela. Y escribía en mayúsculas, lo que en su mundo significaba que estaba gritando. Graciela, urgente. Necesito hablar con Lucía. Me llegó un correo de Telcel diciendo que ahora yo soy la dueña de la cuenta y que debo 2.800 pesos. ¿Qué significa esto? Es un fraude. Lucía, contesta. Pablo, hermano, seguro es un error, mamá. Tranquila. Lucía siempre arregla eso. Graciela, pues no me contesta el teléfono. Y David tampoco tiene línea. Se la cortaron. Esto es un desastre. Lucía. Mi teléfono empezó a sonar. Una llamada tras otra. Como una ametralladora. Graciela. Tía Carmen. Graciela. David, de un número desconocido. Graciela. Graciela. No contesté. Luego, los mensajes de voz. Los guardé todos. Eran música para mis oídos. El primero fue de mi padre, Esteban. Su voz sonaba confundida, no enojada. Hija, oye, fui a la farmacia por mis medicinas. Las de la diabetes. Y la tarjeta de la farmacia que siempre usamos no pasó. La señorita dice que la cuenta está bloqueada o no tiene fondos. ¿Cambiaste algo, mija? Llámame, por favor. Es urgente. Ya no tengo pastillas. El segundo fue de David. Y fue glorioso. Lucía. Y pedazo de mierda. Pinche coda. ¿Qué te pasa? Me cortaron el teléfono. Estaba en medio de una llamada importante de trabajo, claro, trabajo. ¿Crees que es muy gracioso? Más te vale que arregles esto ahora mismo o vas a ver, pendeja. Contesta. Escuché ese mensaje 3 veces. La ira pura, la confusión de un parásito al que le quitan su fuente de alimento. Seguí con mi vida. Fui al gimnasio. Puse mi teléfono en modo no molestar. Regresé. Hice la cena. Revisé mi teléfono antes de dormir. 34 llamadas perdidas. 19 mensajes de voz. Mi teléfono era una sinfonía de notificaciones de odio y pánico. Por primera vez en años, dormí como un bebé. El domingo. El día del juicio. Mi madre había llamado 20 veces desde el sábado. El domingo por la mañana, finalmente contesté. Lucía, gritó, su voz tan aguda que tuve que alejar el teléfono.
Tienes que venir a la casa. Ahora mismo. Ahora, dije, fingiendo calma. Estoy un poco ocupada, mamá. Estaba por lavar ropa. Dije ahora. Esto es una emergencia. Tu padre está muy mal. Se siente mal. Creo que le va a dar algo. Colgó. Sabía que era una trampa. Tu padre está muy mal era su código clásico para estoy furiosa y necesito que vengas para poder gritarte en persona. Era su arma de manipulación más usada. Ok, le dije a mi apartamento vacío. ¿Quieren una auditoría en persona? Me tomé mi tiempo. Me bañé lentamente. Me puse mi traje sastre negro. El que usaba para las juntas importantes con los directores. Me maquillé con cuidado. Delineador, rímel, labial rojo. Armadura. Y tomé mi arma. La carpeta de la verdad. Pesaba 2 kilos. La metí en mi portafolio de cuero. Conduje a su casa. El mismo camino de siempre. Pero esta vez, no era una hija corriendo a solucionar un problema. No era una víctima arrastrándose por sobras. Era una auditora. Yendo a presentar su reporte final. Entré sin tocar. La puerta estaba abierta. La escena era un cuadro. Un tribunal de la Inquisición. Estaban todos ahí. Mi madre, Graciela, en la cabecera de la mesa del comedor, con la cara roja de furia. Mi padre, Esteban, a su lado, pálido y encogido, luciendo perfectamente saludable. Mi tía Carmen, sentada en el sofá, con cara de funeral. Y mis hermanos, Pablo y Beatriz, de pie contra la pared, como 2 estatuas inútiles, convocados para ser el jurado. Y en el centro, pavoneándose de un lado a otro como un gallo enojado, estaba David. Cuando entré, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, vibrante. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, Lucía?, dijo mi padre, tratando de sonar fuerte, pero su voz temblaba de nervios. Yo no contesté. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor. Puse mi portafolio de cuero sobre la madera. Lo abrí. Saqué la carpeta de la verdad. Y la dejé caer sobre la mesa. Tud. El sonido fue sordo, pesado, final. Todos saltaron del susto. Tía Carmen soltó un gritito. ¿Qué es eso?, susurró mi madre, sus ojos fijos en la carpeta negra. ¿Qué estoy haciendo, papá?, dije, mi voz tranquila, clara. Estoy haciendo mi trabajo. Ustedes pidieron una auditoría. Aquí está. Abrí la carpeta. El sonido del velcro de los 3 anillos al abrirse fue estruendoso en el silencio de la sala. Empecemos, dije. Le di la vuelta a la carpeta para que mi padre la viera. Abrí la primera pestaña. Hipoteca. Papá. Durante los últimos 4 años, he pagado el impuesto predial de esta casa. Porque a ti, se te olvidaba, y llegaban los recargos. Aquí están los comprobantes. Deslicé el primer protector de hojas. 45,000 pesos. Te ahorré que te embargaran. La cara de Esteban se volvió gris. Miró el papel y luego me miró a mí. Mamá, pasé a la pestaña médicos. Tu corona de circonia. La que te puso el dentista de Polanco. 30,000 pesos. Papá, tu deducible del bypass. 80,000. Sus medicinas de la diabetes de los últimos 2 años, 7,000 pesos. Y servicios, pasé la hoja, el plástico susurró. El plan Telcel. 6 años, 6 líneas. 102,000 pesos. La luz que David se gasta. El agua. Otros 20,000. David, que había estado callado, con los brazos cruzados, soltó una risa nerviosa. Una risa que sonó falsa. Ay, por favor. ¿Es en serio? ¿Vienes a echarnos en cara unos centavos? ¿Qué sigue, el papel de baño que usas cuando vienes? Lo miré. Por primera vez en mi vida, lo miré de verdad. Sin el filtro de es familia. Sin el filtro de pobre, no tiene trabajo. Y vi lo que era, un niño débil, patético y asustado.
Centavos, dije con una sonrisa helada. Lentamente, con un movimiento teatral, pasé todas las hojas hasta llegar a la última pestaña. La más gruesa. David. Tienes razón, David. Hablemos de tus centavos. Saqué el fajo de papeles de la carpeta. Eran decenas de hojas. Y lo arrojé frente a él. Las hojas impresas de Venmo y SPI se esparcieron sobre la mesa como una mano de póker ganadora. Tus centavos, David. 12,000 pesos que me pediste para el regalo de tu novia, hace 3 semanas. 5,000 pesos de la renta de tu último apartamento, del que te corrieron por no pagar. 800 pesos de gasolina. 300 pesos de chelas. 3,000 pesos del concierto de Bad Bunny. Sigo. David estaba pálido. Se quedó mudo. Y tú, mi voz bajó, volviéndose peligrosa, tuviste el descaro de decirle a mi madre, que yo debía comer recalentado en la cochera. Tía Carmen jadeó. David, tú no dijiste eso. Dime que no dijiste eso. Pregúntele a mi madre, dije, sin quitarle los ojos de encima a Graciela. Ella se rió. Todos los ojos se volvieron hacia Graciela. Mi madre se puso púrpura. Esto es una traición, gritó mi madre, poniéndose de pie de un salto, tirando su silla. El dinero no es lo importante. La familia sí. Y la familia no hace esto. No se sacan las cosas en cara. Me puse de pie lentamente. No, mamá. Tienes razón. La familia no hace esto. La miré. La familia no te veta de Navidad por decir la verdad. Miré a David. La familia no te humilla por diversión. ¿Sabes qué es una traición, mamá? Una traición es escuchar cómo humillan a tu hija, a la hija que te paga las cuentas, y reírte. Una traición es dejar la cena de Nochebuena de tu hija en una hielera de unicel en el porche, para que se la coman los gatos. Eso es una traición. Mi voz finalmente se rompió, no de tristeza, sino de rabia pura y liberadora. Ustedes no querían una hija. No querían una hermana. Miré a Pablo y a Beatriz, que seguían pegados a la pared como si fueran muebles, pálidos. Ustedes querían una patrocinadora. Querían un cajero automático. Y esta patrocinadora, renuncia. La auditoría está cerrada. Miré a mis hermanos. Y Pablo, Beatriz. La cuenta de Netflix y Spotify ahora están canceladas. Bienvenidos a la adultez. Disfruten pagando sus propias cuentas. Tomé mi portafolio vacío. Dejé la carpeta, mi obra maestra de 2 kilos, sobre la mesa. Esa es su copia, dije. Quédensela. Para que la próxima vez que se pregunten por qué se les corta la luz o por qué les quitan el teléfono, tengan la respuesta. Caminé hacia la puerta. Nadie dijo nada. El silencio era total, absoluto. Se podía oír una mosca volar. Abrí la puerta. Y salí. Caminar hacia mi coche fue como flotar. Esperaba sentirme triste. Esperaba sentirme culpable. Esperaba arrepentirme. Pero no. Me sentía ligera. Me sentía libre. Las semanas que siguieron fueron interesantes. El acoso fue real, tal como Verónica lo predijo. David me mandó mensajes de texto llenos de insultos y amenazas hasta que lo bloqueé. Mi madre intentó la manipulación. Me dejó mensajes de voz llorando. Tu padre tiene dolor de pecho por tu culpa. No duerme del estrés. Nos vas a matar de un disgusto. ¿Eso quieres, ser huérfana? Yo solo respondía con un texto, llévalo al doctor. Y cuando me respondía con qué dinero, yo le reenviaba una foto de la pestaña de gastos médicos de mi carpeta. Dejé de contestar. La vida siguió. Sin el peso de sus deudas, mi cuenta de ahorros empezó a crecer. Por primera vez, mis números en Excel estaban todos en verde. Verónica, al enterarse de la junta de auditoría, me dio un aumento en el trabajo. Por agallas, dijo. Empecé a salir a correr. Empecé a dormir 8 horas.
Empecé a comprarme ropa bonita. Me compré esos zapatos que tanto necesitaba. Y un día, vi un anuncio. Un pequeño departamento en la colonia Narvarte. En preventa. Hice cuentas. Con el dinero que ya no estaba sangrando hacia mi familia, podía dar el enganche. 2 meses después de la confrontación, firmé los papeles de mi propio departamento. Pequeño, pero mío. Una semana después de mudarme, mientras armaba una silla de IKEA, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. ¿Hija? Soy yo, tu papá. Su voz estaba diferente. Baja. Cansada. Hola, papá. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración temblorosa. Tu primo David se fue a vivir con su madre a otra ciudad, dijo en voz baja. Dice que aquí no hay oportunidades. Tuvo que conseguir un segundo trabajo, en un Oxxo. Yo no dije nada. Lucía, yo, estuve viendo la carpeta. ¿La dejaste aquí? Otra pausa. Oí algo que sonó como un sollozo ahogado. Yo no sabía, te juro que no tenía idea de todo eso. La casa, mis medicinas, las coronas de tu madre. Yo te lo dije, papá, dije suavemente. Lo sé, lo siento, hija. Siento mucho, siento que te tratamos como tu carpeta dijo. Como un banco. Perdóname. Fue un mal comienzo. Una disculpa torpe, incompleta. Pero fue la primera disculpa honesta que había recibido en 32 años. Gracias por decir eso, papá, dije. Y colgué. Hoy estoy en mi nuevo departamento. Es pequeño, pero todo es mío. Pagué por cada silla, cada plato. En mi refrigerador nuevo, no hay fotos. Solo un post-it amarillo. Lo escribí yo misma. No es una oración completa. No sé qué pasará la próxima Navidad. No sé si mi familia aprenderá. No sé si volveremos a hablar. No sé si mi padre hablaba en serio. Pero por primera vez en mi vida, estoy de pie en mi propia cocina, en mi propia casa, y no tengo miedo. Mi silencio se convirtió en mi fuerza. Y mis límites se convirtieron en la forma más alta de amor que podía darme. Amor propio. Mi familia dice que destruí la unidad familiar, por dinero. Yo digo que dejé de pagar para que me humillaran. Pero ahora les pregunto a ustedes. ¿Hice lo correcto? ¿Fui yo la mala? Gracias por escuchar mi historia. Si has vivido algo similar, o si simplemente quieres compartir tu opinión sobre mi situación, déjame tu historia en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si te gustó esta historia y quieres más drama familiar real, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en la próxima.